Buenas noches. Como lo anunciamos, nos acompaña Rosa Soto. Ella es abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la hemos invitado para conversar sobre un tema que a lo mejor no todos manejamos, obviamente, pero que en nuestra región es bastante importante, que tiene que ver con el traslado de personas condenadas que son extranjeras. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cuán práctico es? ¿Por qué además se hace? Se lo vamos a preguntar a Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, buenas noches o buenas tardes aún. Sí. Oye, cuéntanos, bueno, tú eres abogada... Abogada de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oye, ¿cómo este tema? ¿De qué trata este procedimiento? ¿Y en qué se fundamenta además? Sí. Bueno, es una institución jurídica de cooperación internacional en materia penal que surge hace bastantes años en Europa y a raíz de la experiencia que tienen los países europeos que ven que progresivamente sus cárceles se van llenando de reos extranjeros, de personas extranjeras, entonces empiezan a ver y a concluir de que en realidad tienen que instar a promover cooperación y a firmar acuerdos para que las personas puedan ser devueltas a sus países de origen para continuar con el cumplimiento de la condena. Entonces, el traslado de una persona condenada es aquel que se produce cuando, habiendo sido condenada por los tribunales de justicia de un país, que es lo que se denomina el Estado sentenciador, y eleva una solicitud esa persona, es decir, lo que le da el impulso al procedimiento es la voluntad de esa persona. O sea, este reo que dice, ¿sabe qué? Me quiero ir a mi país, exactamente, mi condena ya. La voluntad tiene que existir. Si no existe la voluntad de la persona, no se inicia el procedimiento. El gobierno de Chile diga, ¿sabe que aquí tenemos 100 extranjeros que queremos mandarlos a tal parte? Ellos tienen que solicitarlo. Ellos tienen que solicitarlo y así lo establecen los tratados, ¿ya? Que en Chile son 6, que son los que habilitan para realizar estos traslados para que las personas sean devueltas a sus países de origen para continuar con el cumplimiento de la condena. Es decir, no es que las personas queden en libertad, no es un indulto, ¿ya? Claro. Sino que es la continuación de la condena cerca de su lugar de origen, donde van a encontrar las mejores condiciones para la contención afectiva y emocional que permita sobrellevar de mejor manera lo que es la reclusión, que es una situación muy crítica y compleja en la vida de un ser humano. Además que, y esto está basado en un derecho humano que tiene que ver en el fondo con este tema social, digamos, porque además si se quieren reinsertar es más difícil, digamos, socialmente si están lejos de su territorio, ¿no? Así es. Y estas personas, cuando son trasladadas a su país de origen, cumplen bajo las normas del sistema penal de ese país lo que les queda la condena. Vale decir que si ese país tiene cierto tipo de beneficio con cierto tipo de condenas, pueden acceder según las leyes de ese país, o se mantiene la restricción según la condena hecha en Chile. No, efectivamente, tal como tú señalas, cuando las personas son trasladadas a su país de origen, se mantiene la condena en términos de la duración. Ya que ha sido establecida por el Tribunal del Estado Sentenciador, pero las normas bajo las cuales se cumple la condena es aquellas del Estado receptor, es decir, todas aquellas normativas que regula, por ejemplo, beneficios como la libertad condicional, los beneficios de carácter intrapenitenciario, los procedimientos, por ejemplo, para reducir la condena en base, por ejemplo, a la buena conducta, son aquellas que aplican los estados que reciben a su connacional. Y ya no se aplican, por ejemplo, las normas del estado que sentenció. Perfecto. Y en cuanto a lo que tiene que ver con no sé, si hay, por ejemplo, sabemos que hay sentencias que tienen una parte penal, pero también una parte económica, ¿no? A veces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Ya, sí, los tratados contemplan esas situaciones. La verdad es que el tema de las multas, que es cuando se aplica una sanción de tipo pecuniario también, que muchas veces es la pena privativa de libertad y además una sanción pecuniaria, tiene que estar resuelto. Ese tema tiene que estar resuelto antes de que se produzca el traslado. Perfecto. Y ahí hay distintas maneras de poder enfrentarlo de forma tal de que las personas puedan, en definitiva, si los países lo aceptan y si Chile lo acepta, poder volver a sus países para continuar con el cumplimiento de la pena. ¿Con qué países Chile tiene este tipo de convenio o es algo general o son algo específico? No, tenemos 6 convenios, como yo señalaba, 2 de carácter multilateral. El primero, que es el convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas, que es el más antiguo que rige en Chile, entró en vigencia en el año 1999, y hay 64 países que forman parte de ese convenio, de las más distintas nacionalidades.
Perfecto. Se encuentra toda la información en la página web del Ministerio de Justicia y ahí se pueden ver las nacionalidades de las personas y también en las cartillas de las que probablemente vamos a hablar en breve, ¿no? También tenemos uno a nivel americano, que es la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, que también es multilateral, es decir, aplica a varios países, y después tenemos 4 bilaterales. El primero, que fue suscrito entre Chile y Brasil, después vino uno entre Chile y Bolivia, después el tercero entre Chile y Argentina, y el más reciente, que fue suscrito entre Chile y Perú. Y en cuanto a la, entre comillas, la demanda de este beneficio, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Es creciente o una cifra promedio más o menos igual cada año? Bueno, varía porque hay ciertas contingencias, ciertas situaciones, instalación de nuevas instituciones jurídicas, por así decir, que producen un impacto. Por ejemplo, cuando hubo hace años atrás un indulto general que se aplicó a los extranjeros, se produjo un descenso en las solicitudes, ¿ya? Claro. También, posteriormente, cuando entró en vigencia la pena sustitutiva de expulsión judicial, ¿ya?, que se puede aplicar a los extranjeros con penas de hasta 5 años, también eso produjo una merma en las solicitudes. Pero igual hay una constante en cuanto a las solicitudes porque sobre todo beneficia a aquellas personas, es una alternativa para aquellas personas que tienen penas superiores a 5 años. Yeah. Que es la única manera que tienen, por ejemplo, para cumplir de mejor forma, condiciones más humanas y más efectivas, sus penas volviendo a su país de origen. ¿Y los chilenos que vengan hacia acá, cómo está? Es lo mismo, pero tenemos muchas más solicitudes de personas de nacionalidad extranjera que quieren regresar a sus países que de chilenos que quieren regresar a nuestro país. Pero hemos hecho muchos traslados también de chilenos. Perfecto. Sí. Y en tema de, porque bueno, todos sabemos que el tema penal, las cárceles chilenas siempre están, si no sobrepasadas, al borde de ser sobrepasadas. Sí. Y a lo mejor eso no ayuda a que los chilenos quieran volver. Sí. Y a lo mejor ayuda más a que los extranjeros de acá quieran salir. Hay cierta como reciprocidad, por ponerlo de alguna manera, se van 10, vuelven 10 con los países, o es absolutamente independiente de eso. No, es independiente de eso. Además de que el tema del hacinamiento en las cárceles es un factor negativo, digamos, que es bastante transversal en los países vecinos también, ¿ya? Entonces, en general, toda la población penal de países que nosotros con los cuales tenemos frontera se ve afectada por la misma situación, pero en estos casos, desde luego, prima la voluntad de la persona. Es algo que tiene que decidir de conformidad a cuáles son sus intereses, si su familia efectivamente está en el país de origen, pero también puede evaluar ese factor, cómo es el establecimiento penitenciario donde podría llegar. Pero sin duda que prima mucho el querer volver al país de origen, donde está el idioma, la cultura, las costumbres y desde luego los lazos familiares. Me imagino que la mayor cantidad de estos pedidos son de ciudadanos de países vecinos, más sí, que exactamente, europeos, fronterizos, sí, argentinos, bolivianos y peruanos. ¿Y ha funcionado bien los protocolos o ustedes han detectado algún tipo de problema en este tipo de situaciones? Funciona muy bien con Argentina. ¿Ya? Yeah. Con Argentina hay una gran fluidez y Argentina acepta todas las solicitudes de sus connacionales y Chile también les permite, digamos, su regreso al país. Con Bolivia también existe, opera, pero en menor medida porque son muchas las solicitudes de personas bolivianas, claro. Entonces, me imagino que también eso es algo que el Estado receptor tiene que evaluar, claro, porque es una gran cantidad. Y con Perú, la verdad es que ahí es donde más hemos tenido problemas, tal vez porque también es el más reciente, ¿ya? Y estamos viendo precisamente, hemos estado conversando con las autoridades de Perú para ver cómo podemos destrabar algunos obstáculos que han inhibido, digamos, una mayor fluidez en esto. ¿Esto participa el Ministerio de Justicia y Cancillería, supongo, en esta? No, o directamente entre poderes judiciales? No. En Chile no interviene para nada el Poder Judicial. En otros países el procedimiento pasa por sede judicial. Pero además los tratados designan, digamos, las autoridades centrales. Y las autoridades centrales son aquellos órganos que son los responsables de la tramitación de todo el procedimiento que contempla un tratado. En el caso de los tratados sobre traslado de personas condenadas, de los 6 tratados que tenemos en Chile, en todos ellos, en Chile el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la autoridad central, pero en otros países puede ser otro órgano. Bien. Por ejemplo, en Argentina también es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en Bolivia es el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Perú es la Fiscalía Nacional del Perú. Entonces son distintos órganos también.
Perfecto. Y bueno, nosotros, obviamente acá en nuestra región, por ser fronterizos y además por cosas estadísticas, tenemos en nuestras cárceles muchos extranjeros. Sí. ¿Aquí funciona bien eso también acá? ¿Hay demanda desde Arica? Sí, ¿Sí? hay bastante, sí. Porque las 3 primeras regiones del país albergan sobre el 80% de la población extranjera recluida. Ya, ¿Sí? y eso implica una concentración mayor de trabajo en esta zona, desde el punto de vista del ministerio, ¿o se maneja todo centralizado? Se maneja todo centralizado, porque Ya. como el ministerio es la autoridad central, las personas que elevan la solicitud hace que Gendarmería de Chile, ¿ya? Tenga que reunir una serie de antecedentes que son los que los tratados contemplan, y una vez que se reúnen todos esos antecedentes, que por ejemplo supone la sentencia, realizar un informe social, ver cuál es la conducta, el estado de salud de la persona, una vez que recopila todos esos antecedentes, se instruye, por así decir, un expediente, ¿ya? Y ese expediente se envía a Santiago. Y nosotros vemos si están todos los antecedentes que requiere el tratado y procedemos al envío al país de origen. Más o menos, ¿cuáles son los requisitos? No sé si estará alguien relacionado con algún detenido en nuestra región, pero si así lo hubiese, ¿qué trámites? Si alguien quiere ser trasladado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el conducto regular? Ya, el conducto regular es elevar la solicitud. ¿Ya? La solicitud se puede hacer enviándola directamente si la persona quiere al Ministerio de Justicia, pero el procedimiento que es más efectivo es a través de Gendarmería de Chile, porque si llega directamente al Ministerio de Justicia, nosotros igual lo vamos a tener que remitir a Gendarmería para que Gendarmería nos envíe, por ejemplo, lo que yo señalaba, la sentencia, que es una pieza, digamos, fundamental. Claro, es la viga maestra de este tema, y que nosotros lo enviamos al país de origen. Es decir, es la viga maestra junto con lo que yo señalaba antes, eso sí, la voluntad. Claro. O sea, tiene que tener la sentencia. ¿Qué otro requisito? Bueno, tiene que tener la persona. El otro requisito es que la persona tiene que estar condenada y su sentencia tiene que estar firme, es decir, tiene que ser inamovible. Y además tiene que concurrir lo que señalamos el triple consentimiento, es decir, la voluntad de la persona, la aceptación por parte de su país de origen, del Estado receptor, y finalmente la aceptación por parte del Estado sentenciador, en este caso Chile, por ejemplo. ¿Y hay algún plazo de condena cumplida que tiene que llevar? No tiene tiempos mínimos de cumplimiento, y tampoco existen delitos exceptuados. ¿No hay ningún delito porque sea un crimen de mayor envergadura? No. Los delitos, los tratados no exceptúan delitos, ya hablan de delitos en general. Sin perjuicio de ello, los estados tienen la facultad discrecional de establecer criterios y pueden aceptar o rechazar, por ejemplo, respecto a determinados delitos. Pero eso está en la voluntad del país que recibe. Absolutamente. No el país que, en este caso Chile, que tramita su traslado. Podría hacerlo también. ¿Ya? Podría también el Estado, digamos, sentenciador, establecer un parámetro y señalar, por ejemplo, que determinado tipo de delitos no se va a aceptar la solicitud de traslado. Pero no lo establecen los tratados. Lo que pasa es que los tratados lo que establecen es la facultad discrecional de los estados. Y en esa medida los estados podrían establecer una política respecto de, por ejemplo, criterios de aceptación o rechazo. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, en relación al fundamento que tiene que ver esto de los derechos humanos, porque yo creo que el tema de la delincuencia es algo que en general a todos nos afecta mucho, la sobreexposición mediática también, y a uno a veces siente que la justicia no hace justicia y que estos beneficios más bien siempre está todo a favor de los delincuentes y no de la gente. ¿Cuál es el fundamento ético que tiene este tipo de tratados que hacen para que la gente también entienda y valide esta realidad que ya ocurre, ¿no? Claro, sí. Bueno, el fundamento es, en primer lugar, de que se trata de la dignidad humana, ¿ya? Y por eso que decimos que el traslado a personas condenadas es una institución de carácter esencialmente humanitario, ¿ya? Y que tiene como fin último la rehabilitación y reinserción social de las personas. Y eso está establecido en distintos tratados y convenios, digamos, y declaraciones universales de derechos humanos. La verdad que podríamos citar ahí mucho: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, que establece el interés superior del niño para tener un vínculo con sus padres, por ejemplo, que es una cuestión que se produce la ruptura cuando se trata de personas que están en distintos países.
Y así, las normas de Mandela, por ejemplo, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, más conocidas como reglas Mandela, contemplan, señalan, digamos, de que las personas recluidas a las personas recluidas se les debe dar un tratamiento que sea lo menos excluyente de lo que es su vínculo con el resto de la sociedad, como una forma de facilitar su posterior reinserción, preparar en mejores condiciones su egreso. Y una persona que logra reinsertarse de mejor manera también es una persona que va a estar más lejos de la reincidencia. Y eso nos favorece a todos, a toda la sociedad. Perfecto. En consecuencia, el fundamento es bastante sólido y bastante, por así decir, práctico también. Es decir, no es solamente una cuestión conceptual, bien inspirada, sino que además la sociedad tiene que pensar de que las personas no van a cumplir penas a perpetuidad para toda la vida, que esas personas que están privadas de libertad van a salir y que en la medida que salgan de mejor forma de que como entraron y no peores, eso nos va a ayudar a todos a construir una mejor sociedad y a vivir de manera más pacífica. Rosa, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias a ti. Bueno, buen viaje de vuelta a la capital. Muchas gracias por la recepción también. Te vas a escapar de la tibieza ariqueña para volver al frío. Al frío espantoso de Santiago, sí, eso es verdad. Así que, bueno, reitero el agradecimiento además por hacer tan didáctico este tema que para muchos es desconocido. Bueno, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.